A veces los milagros los vemos como un suceso lejano que nunca nos va a suceder o que quizás es muy difícil que suceda en nuestra propia vida. Pero finalmente todos hemos tenido momentos o quizás estás enfrentando un momento donde necesitas un milagro. En este episodio estuve conversando junto con Sebas Montoya acerca de qué es un milagro en la vida real y cómo podemos vivir una vida donde los milagros sean constantes y sea natural para nosotros. Qué bueno que estés acá. Quiero darte la bienvenida a otro episodio de Living Room Talks. Este es un espacio que hemos diseñado para conversar de temas muy relevantes para nosotros los seres humanos y meterle espiritualidad al asunto. Yo creo que Dios lo hemos pintado como algo lejano, algo extraño, que nos toca hacer muchas cosas para estar cerca de Dios, pero Él está más cerca de lo que crees y tiene sentido hablar de Dios y al mismo tiempo hablar de las cosas cotidianas y de las cosas que todos los seres humanos vivimos. Me tiene súper emocionado este episodio porque estoy con uno de mis mejores amigos y yo sé que eso se va a hacer una conversación más de las que tenemos día a día y te va a encantar. Si tú quieres saber qué es un milagro y cómo puede ser algo natural en tu vida, tienes que no solo quedarte, porque yo sé que te vas a quedar, pero prestar mucha atención a esta conversación. Y antes de entrar en profundidades, quiero presentar a mi invitado de hoy. Además, me han pedido mucho este Talks. Yo quiero que ahí en el chat, siempre les digo, yo entro a ver los comentarios, a ver lo que colocas. Tú coloques qué tan emocionado estás de por fin este Talks, porque sé que me lo han pedido mucho y es mi gran amigo Sebas Montoya. Hola Sebas, ¿cómo estás? Mi amigo, ¿cómo estamos? Quiero que sepas que eras aclamado por la comunidad online y por la comunidad de Living Room Talks. ¿Para cuándo Sebastián Montoya? ¿Para cuándo Sebastián Montoya? Aquí tienen. Yo sé que no me quieren más a mí, no me quieren tanto, aquí tienen a Sebastián Montoya. Un privilegio, amigo, estar con todos, contigo específicamente. Es cierto lo que decías, que son conversaciones bajando al perro que tenemos todo el tiempo. Todos los días. Somos vecinos, entre otras cosas, y nos ponemos de acuerdo para bajar a Simón y a Dólar. Los que no Conversaciones saben, profundas a la hora que sea. Pipe tiene muchos animales en su casa. Son 7 en su casa. 3 gatos, 2 perros y 2 personas. Sebastián, como siempre, está exagerando, pero sí, tenemos muchos animales en la casa. Oye, Sebas, de verdad que gracias por estar con nosotros en Talks. Yo sé que para ti, si tú dices que yo tengo muchos animales, tú tienes una familia extensa y no es fácil de pronto coordinar la logística de tus 2 bebés y poder estar aquí grabando con nosotros. Y yo sé que va a ser una conversación muy buena porque siempre le digo a las personas antes de empezar cada episodio de Talks que nosotros hacemos esto y siempre trato de que las temáticas estén relacionadas con el invitado porque yo creo que eso lo hace genuino, eso lo hace cercano y lo hace real. O sea, tú estás hablando de un tema, no un tema cualquiera, sino algo que es cercano para ti. Y te invité específicamente a hablar acerca de qué es un milagro en la vida real porque fíjate que yo creo que lo que es lejano para nosotros es algo que no conocemos o conocemos poco. Es decir, hay personas que son muy cercanas a ti porque las conoces y es natural para ti. Por ejemplo, para nosotros es muy natural vernos porque vivimos el uno al lado de otro en serio y porque nos vemos muy frecuentemente y somos cercanos, pero hay personas que no ves tanto y son personas que tú consideras lejanas y que frecuentas muy poco y por eso los consideras lejanas. Y hay muchas cosas que funcionan así en la vida. Nosotros consideramos cosas lejanas que no son naturales para nosotros y los milagros es una de esas cosas. Tanto que tenemos una expresión popular de cuando algo extraño sucede, que no sucede frecuentemente, decimos, oye, pero qué milagro. Qué milagro. Y no lo asociamos a cosas de Dios, sino es una... A mí sí me molestan, por ejemplo, que siempre llego tarde. Estoy mejorando con eso. Entonces, cuando llego temprano... La gente dice, qué milagro. Oye, qué milagro, Pipe llegó temprano. Entonces, se vuelve como una expresión cotidiana, pero si lo piensas bien, eso viene de que para nosotros un milagro es algo, entre comillas, lejano, o es algo que no es tan frecuente, o es algo que no es tan natural. Pero si tú ves la vida de Jesús en la tierra, que finalmente es una representación de cómo Dios quiere que vivamos nuestra espiritualidad. O sea, Jesús vino a mostrarnos a Dios y cómo vivir nuestra espiritualidad. Jesús vivía milagros para él y para su alrededor frecuentemente. O sea que el milagro no debería ser tan lejano y tan poco común, sino debería ser muy común para nosotros. Y tú eres una persona que habla mucho de eso y que yo te veo celebrar constantemente milagros.
y por eso quería invitarte porque sé que es una conversación muy, muy relevante para las personas. Y antes de entrar en profundidades, quiero que les cuentes un poco a la gente acerca de tu vida. O sea, ¿quién es Sebastián? No no es de la plataforma, te han visto hablar, sino que cuentes un poco de tu familia y que aproveches para responderme cuál ha sido los últimos milagros de los que te acuerdes que han sucedido en tu vida. Bueno, no, lo primero es que me apasiona el tema. Me apasiona porque creo que ahorita vamos a definir qué es un milagro, o creo que eso vamos hacia allá en algún momento. Pero sí, soy apasionado de vivir milagros, de experimentarlos, de verlos en la vida de la gente. Creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos es con el sueño y con el objetivo de ver estos milagros manifestarse en la vida de las personas. Pero para responder tu pregunta, tengo 2 hijos, uno que va a cumplir 3 años y uno que va a cumplir 1 año. Los dos cumplen en octubre. Tengo varios negocios y uno de café, uno de outsourcing, uno de importación, otro de pagos globales, en el que estoy ahora más involucrado y más enfocado, con unos amigos me hicieron parte. Y bueno, y me dedico también al living room, casi que 100%. Sí, sí, yo siempre digo que la gente piensa que nosotros, o sea, nosotros, no, que esto se ha dedicado a los negocios 50% y 50% a living. No, esto es 100 y 100. 150 y 150, o sea, es todo. Y la otra pregunta, y ya tanto yo lo dije como tú lo dijiste, me llama mucho la atención que tú eres un amigo que Sebastián es el amigo que escribe en los grupos me pasó un milagro o que celebra cosas todo el tiempo y uno podría pensar, oye, a Sebas, ¿por qué le pasan milagros tan seguido y a uno no? Pero yo creo que tiene que ver con lo que tú consideras un milagro, porque puede que tú celebres cosas que otra persona no celebra y que tú lo consideras un milagro. Así que... Me hiciste una pregunta que no respondí entre otras cosas, los últimos milagros. Y luego que lo vamos a responder, pero para mí un milagro es un destello del cielo en la tierra. Es la manifestación de la voluntad de Dios en la tierra. A veces lo complicamos mucho porque justo cuando me dijiste que íbamos a hablar de milagros, busqué bajo la definición que es un milagro y es un evento asombroso que, que va en contra de las leyes naturales, como un evento extraordinario, sobrenatural. Pero para mí es eso, es un destello del cielo y de la voluntad de Dios en la tierra. Si me preguntas... Quiero hacer el apunte, un destello de la voluntad de Dios en la tierra. Me gusta esa definición. Pero si me preguntas, hoy viví un milagro. Hoy pagué 2 tarjetas de crédito que llevaba años que no se veían en cero. Nunca las había visto en cero desde que las saqué. Y para mí eso es un milagro porque es la manifestación del reino, de la prosperidad de Dios sobre mi vida. De hecho, hay una promesa que dice que tú prestarás a muchas naciones, pero no tendrás necesidad de pedir prestado. Entonces, vivir esa promesa para mí es un milagro. Podría hablarte de muchos, pero sin embargo, el último más asombroso, porque a la gente le gusta saber lo asombroso, me pasó en noviembre del año pasado, o sea, hace como 7 meses, 8 meses, no sé. Mi hijo estuvo enfrentando la vida y la muerte de un mes. Bueno, mi hijo de un mes estuvo en UCI durante 10 días y en medio de muchos diagnósticos que pareciera que no iba a salir de allí, lo vimos salir de allí y hoy está completamente sano. Me han dado más gripas a mí después de eso, de lo que le han dado a él problemas respiratorios. Entonces, para mí eso también es un milagro. Sí, qué lindo. Aparte, Milán es un bebé sonriente y que se lleva con todo el mundo. Sí. Sebas, entrando en materia y nuevamente me encanta que nos hayas traído 2, no solo uno. O sea, uno que es, digamos, algo de verdad, en niveles de sobrenaturalidad lo podríamos o sea, concebir como wow, que es, oye, un bebé de un mes en UCI, entre la vida y la muerte, con diagnósticos completamente adversos y Dios lo sanó. Y no contaste esa parte, pero los médicos incluso decían que era un milagro. Sí. ¿Correcto? Para que salga de tu boca y no de la mía. Sí. Okay. O sea, no sé qué tanto énfasis le damos, pero si le damos después, pero sí, o sea, fue una situación re dramática. Re dramática y los médicos mismos dijeron, hey, esto es un milagro. Ahora, hablaste de las tarjetas de crédito, que también es un milagro para ti y para muchos de nosotros es un milagro. Pero te quiero hacer una pregunta que aplica para los dos. Muchas veces, la razón por la cual nosotros podríamos perder de vista los milagros en la vida y que se vuelva lejano este concepto de milagro para nuestras vidas, es porque podríamos empezar a jugar con asignar ciertas cosas a lo natural. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que lo que sacó a Milán de la clínica no fueron los médicos? ¿Y cómo sabes tú que la tarjeta de crédito
no la pagaste por tu propia gestión y lo asocias con por qué lo asignas a un milagro y no lo asignas a la gestión natural. Excelente pregunta. Yo creo que lo primero tiene que ver con la perspectiva que yo tengo acerca de la vida y cómo pienso que la espiritualidad hace parte de la vida misma. O sea, es la vida misma, en pocas palabras. Yo no creo que, y siempre he tratado de hablar de eso, que la vida se viva por compartimientos, donde la espiritualidad es uno y los negocios son otros, sino donde la espiritualidad engloba, y en mi caso mi propósito engloba todo lo que hago. Cuando yo le dedico tiempo a mi hijo, yo pienso que eso hace parte de mi propósito. No solo estoy en el compartimiento familiar y cuando vengo al living room estoy en el compartimiento espiritual, sino que desarrollo mi espiritualidad con una convicción de mi llamado, que es generacional, por lo menos esa es mi perspectiva, y que es generacional. Entonces, cuando le dedico tiempo a mi hijo, de alguna manera estoy fortaleciendo mi espiritualidad. Lo mismo lo veo en los negocios. Entonces, pienso que cuando, por esta definición que te daba, cuando uno es consciente que, por lo menos para mí, un milagro es un destello de la voluntad de Dios en la tierra, lo primero es tú preguntarte cuál es la voluntad de Dios. Entonces, creo que cuando tú conoces a Dios, tienes una perspectiva de que Dios es bueno y que está a tu favor y que quiere que experimentes sus promesas aquí en la tierra, entonces ahora uno se vuelve como un cazapromesas de Dios materializadas. Así como los cazafortunas, a eso me refería. Ahora, espérate, quiero aterrizar porque siento que dijiste cosas profundas, pero quiero ponerlo en un lenguaje un poco más práctico. Sí. Yo te entiendo, pero nuevamente hablo contigo todos los días, entonces yo te entiendo. Básicamente lo que tú me estás diciendo para responder a mi pregunta es que tú por defecto ya tú piensas que viene de Dios. Ya tú ni siquiera se te pasa por la mente que las tarjetas de crédito fueron tu gestión. Sí, exactamente. Por la perspectiva que tengo de que mi vida la engloba la espiritualidad y un Dios que quiere lo mejor para mí. Exactamente. Ahora, yo llegué a esa conclusión, si es la pregunta. Hay un momento en nuestro camino espiritual, en nuestro viaje espiritual, en nuestro camino de fe, como sea que lo queramos llamar, en que uno hace parte a Dios de su vida. O sea, Dios está con uno en todas, es básicamente. Y sí, para mí, eso ya está, digamos que ya chulié esa parte. Ahora, ¿de qué le sirve a una persona tener esa perspectiva de la vida? En todo, Pipe, porque es que por eso decía que cuando tú conoces a Dios y cuando tú ves el carácter de Dios representado en Jesús, tú te das cuenta de un Dios y una espiritualidad que está a tu favor, no en tu contra. No tenemos todo el tiempo para hablar de eso, pero yo sí veo un problema muy grande en cuando la gente no tiene una imagen clara del amor de Dios sobre ellos. La Biblia dice, prueben y vean cuán bueno es el Señor. O sea, es como que tú puedes probar y ver el amor de Dios sobre tu vida cuando tú lo empiezas a conocer. Entonces te digo esto porque cuando uno tiene esa perspectiva correcta de Dios, de alguna manera tú estás conectado a una idea que Él está trabajando a tu favor. Entonces, yo pienso que Dios está cooperando conmigo, y ahorita si quieres hablamos de eso, en el milagro de que yo sea próspero. O sea, en ver la manifestación de la prosperidad sobre mi vida. Yo coopero con Dios y Él está cooperando conmigo. O sea, es un trabajo mutuo para yo ver esa manifestación aquí en la tierra. Entonces, sí hay una parte de Dios, pero también creo que para que un milagro, para que tú lo puedas evidenciar, también uno hace su parte. Está la parte de Dios y tú haces tu parte y juntos empezamos a experimentar. Es como cuando una persona está buscando ser sano de algo o está buscando la sanidad por un diagnóstico médico. Yo creo que Dios quiere sanarla, pero parte de entender esta manera en la que Dios opera es entender que Dios también opera a través de nosotros y en nosotros. Entonces ahora tú no solo estás esperando que de manera mágica ocurra el milagro, eso puede suceder, sino que tú empiezas a decir, hey Dios, yo sé que tú quieres sanarme, por lo tanto voy a ir donde este doctor. Y si este doctor no se alinea a la perspectiva que yo tengo de que tú quieres que yo sea sano, iré a buscar otro. Y entonces empezaré a comer bien y empiezas tú a cooperar con el milagro de la sanidad. Entonces, entiendes que Dios lo quiere para ti, pero también haces tu parte en el milagro. Y Claro. así para mí ocurre con todo. Y yo creo que te lo iba a hacer a manera de pregunta, pero más bien tomo la ruta de afirmarlo. Y es que yo creo que
escoger esta perspectiva de vida te hace descansar y no forzar aquellos milagros, porque los milagros no se pueden forzar. Es más, te iba a hacer la pregunta si los milagros se podían forzar, o sea, si tú podías jugar un papel en él o no, pero yo creo que ya lo respondiste con el hecho de que, oye, no es algo que puedes forzar, o sea, tú haces tu parte, es decir, tú trabajaste, pero algo sucedió y pudiste pagar las tarjetas de crédito. Hablemos de ese específicamente y luego vamos al de Milán. Pongamos los dos ejemplos. Exactamente. En el caso específico... Yo te voy a hacer la pregunta. Ajá. ¿Se puede forzar un milagro? No. Yo creo que tú cooperas para que el milagro ocurra. Ok. Entonces, este año nosotros, mi esposa y yo nos sentamos y teníamos una meta, pagar nuestras deudas. No lo he terminado. Espero contar la historia al final del año de que pagué todo. Claro, pero primero había un enfoque. Sentí de parte de Dios que este era el año para nosotros de pagar las deudas. Entonces, eso inmediatamente te lleva en una dinámica. Ahora, ¿por qué pagar las deudas? Porque yo creo que Dios tiene para mí específicamente, así como lo creo que lo tiene para todos, o sea, hay prosperidad para nosotros. Estamos destinados a vivir una vida de grandeza y a disfrutar de las riquezas de Dios en la tierra. Al creerlo, entiendo que tengo que tener una vida financiera saludable. Entonces tomo decisiones basadas en eso que creo que Dios quiere para mi vida. Como sé que las deudas son un impedimento, lo pongo como meta. Mira que te estoy englobando todo lo que yo creo. Luego entonces empiezo a caminar, pero la verdad es que al principio de año, todo lo contrario a como estoy hoy, habían algunas situaciones que iban como en retroceso de esa meta que yo tenía. Yo seguía haciendo lo que me correspondía. ¿Qué es lo que me corresponde? Oye, trabajar, esta idea que tienen los norteamericanos, you have to show off, presentarme a trabajar, buscar nuevas oportunidades, buscar nuevas fuentes de ingresos. Empecé a ahorrar. Alguien me invitó a hacer un viaje y dije, no, porque este es mi año de pagar las deudas. Entonces empecé a cooperar aunque no se veía. Justo hace como 4 meses o 3 meses se me dio una oportunidad de generar una fuente de ingresos adicional. Pero el camino fue un poco tormentoso porque tenía que dejar la principal que tenía por una desconocida. Le pregunté a Dios, empecé con mi viaje de qué hago, sí, no, decidir por lo desconocido y este mes específicamente se me juntaron las dos. O sea, la que dejé ahora me generó un ingreso, más la que acepté me generó un ingreso. Claro. ¿Qué me permitió? Se me unieron los dos ingresos y ahora tuve la oportunidad hoy, justo estaba con Felpa ahorita haciéndolo, de pagar estas deudas. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque yo creo que Dios tiene esta idea para mí o quiere conmigo que yo pueda experimentar sus riquezas aquí en la tierra. Pero fíjate que yo cooperé para que ocurriera. Hice mi parte en el milagro. Ahora, vámonos al de Milán, que es un poco más dramático. Lo de Milán, primero, hay preguntas que nunca vamos a responder hasta que nos encontremos con Dios. Por ejemplo, ¿por qué se enfermó? O sea, si tú no sueltas, si uno no suelta el por qué, no puedes abrazar el resto de cosas positivas y milagrosas que ocurren si no sueltas el por qué. Ok, quiero ir aterrizando porque... Pero déjame te termino la idea. No, vas a terminar la idea. Ajá. Solamente que quiero aterrizar algo porque a mí siempre me gusta que en los episodios las personas se lleven algo práctico y como enumerarlo. Sí. Claves o principios. Y yo creo que acabas de decir la primera clave para vivir una vida donde los milagros sean naturales y sean constantes en tu vida. Y es abandonar el cuestionamiento del por qué. Sí, y las preguntas que no tienen solución. Claro, porque cuando tú estás al frente de la necesidad de un milagro, tienes dos opciones. O te enfocas en que Dios es bueno y puede hacer un milagro, o empiezas a cuestionar el por qué llegaste al momento de necesitar un milagro. Entonces yo creo que la primera clave es abandonar ese cuestionamiento constante del por qué llegaste a necesitar un milagro. Exacto. Entonces, la razón fue que mi hijo mayor venía a la guardería, se le pegó un virus y se lo pegó al chiquitico, que no podía salir de la casa y que teníamos que protegerlo de estos virus, y le dio uno de estos virus que no le debe dar a los niños menores de 4 meses, que es un virus, se llama sincitial. Él le dio muy duro, lo llevamos a la clínica porque vimos que se estaba ahogando. Estando en la clínica, lo internan inmediatamente y se lo llevan para UCI. Yo estaba trabajando de lo más normal, o sea, ni siquiera al comienzo fue como impactante porque yo no pensé que fuera algo grave. Cuando llego ya lo veo conectado con cables y lo empiezo a ver yendo cada vez, o sea, como que en vez de mejorar, empieza a empeorar. Además, en tu personalidad, yo imagino a tu esposa diciéndote como que es grave, y tú como, no es nada, fijo no es nada. Pero fíjate que Juli estaba muy positiva.
Juliana en este caso específico. Normalmente sí es la dinámica. Ahora no, ella fue quien decidió llevarlo a la clínica y yo, no, pero no pasa nada. Exacto. Gracias a ella lo llevó. Entonces ahí entras ahora a tomar decisiones. O te quedas en el por qué estamos aquí o empiezas, gracias a Dios tenemos acceso a medicina de este nivel, porque inmediatamente lo atendieron y lo llevaron a UCI. Entonces, unidad de cuidados intensivos, están cuidando intensivamente a mi hijo. Luego empieza toda esta batalla de, al ver que él no progresaba, sino que iba hacia atrás, a entrar a hacer todo lo que nosotros se supone que hemos aprendido en esta atmósfera, en Living Room, a creerle a Dios por encima de lo que ven tus ojos naturales. Y nosotros, como para contarte brevemente la historia. Sin embargo, quiero darte el principio número 2 porque creo que lo acabas de mencionar. Ya sabes, número uno, tienes que abandonar el cuestionamiento constante de por qué llegaste al punto de necesitar un milagro. Pero, Seba, yo creo que has dado la clave número 2 para vivir una vida de milagros. Y es que ahorita dijiste que ¿qué es un milagro? Y voy a la definición que utilizaste. Dijiste es la manifestación o un destello de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso quiere decir que para tú vivir una vida de milagros, tú tienes que caminar en la tierra. Sí. Y cuando hablo de caminar en la tierra, me refiero a ir al médico, a trabajar para pagar las tarjetas de crédito. O sea, tú estás caminando sobre la tierra, estás haciendo cosas terrenales. Sí. Es decir, un tratamiento médico tú lo podrías considerar como algo terrenal, o sea, es algo terrenal. Pero tú, nuevamente, ¿qué es un milagro? Es un destello de la voluntad de Dios en la tierra. Mientras tú caminas en el plan terrenal, hay una manifestación de la voluntad de Dios. Así que definitivamente caminar es el principio número 2 para vivir una vida de milagros. Sí, y además, solo por aclarar, no entrar en detalle de eso ahora, nosotros vivimos en un mundo caído. Y en este mundo hay enfermedad, en este mundo hay pobreza. No significa que esa sea la voluntad de Dios para este mundo. Entonces, nosotros como embajadores del reino desatamos la voluntad de Dios en este mundo. Y de acuerdo, o sea, cuando tú caminas, empiezas a caminar y empiezas a creerle a Dios por encima de la circunstancia de este mundo caído. Entonces yo empecé a creer que mi hijo iba a ser sano. Y empiezo a darle gracias a Dios por la sanidad de Milán. Nosotros hicimos, esta palabra a veces suena extraña, pero hicimos un altar de agradecimiento en ese cuarto. Yo me llevé mi parlante, tú sabes que yo ando con mi parlante. Romántico. Y no paraba de escuchar canciones que me conectaran con la idea de que... Sebastián es un tipo romántico, anda con sus parlantes para todas partes. Es así, pero no dejé nunca de conectar con la idea de que gracias a Dios nosotros íbamos a salir de esa situación. Y todo el tiempo, tratábamos de Juliana y yo mantenernos lo más en silencio posible para no decir lo que pensábamos, sino conectar con lo que nosotros creemos que Dios dice acerca de la situación. En medio de todo eso empecé a ver milagros, no solo al esperar que Él saliera, sino, por ejemplo, un día tengo esta impresión, compra pizza para todas las enfermeras del piso. Y tengo esta idea de, oye, vamos a comprar, o sea, en un momento en que yo lo necesito, tengo esta impresión de dar. Y no creas que en ese momento no me sobró, o sea, nunca me ha sobrado, pero yo con una tarjeta de crédito, una de esas que pagué, fui y compré la pizza para todas las personas. Ese día nosotros conectamos a un nivel más profundo. Qué bueno eso, ¿eh? O sea, una tarjeta de crédito del otro milagro que pagaste. Tal cual. Ese día conectamos a un nivel más profundo con las enfermeras y los doctores. Nos reímos, pasamos de un momento, ese ambiente de UCI es muy tenso. Pasamos de un momento muy tenso a reírnos, a contar historias, a compartir los unos con los otros. Sentí el amor de las enfermeras por mi hijo ese día y empiezo a experimentar ese milagro. Ahora, amigos de aquí del Living Room que no se cansaron de preguntarme cómo van, estamos orando por ustedes. Eso es un milagro, o sea, tener gente a tu alrededor que se preocupa por ti, que se preocupa por tu familia, es un milagro. Si yo no estoy conectado con eso, no puedo verlo. Tener a mi familia que todo el tiempo estuvo allí, recibiendo también las malas noticias, pero todo el tiempo diciendo, hey, vamos a salir de esta. Hubo un día en que nosotros estábamos haciendo todo lo posible para que no entubaran a Milán, porque al ser tan chiquito, esto era muy riesgoso. Entonces, a él lo tuvieron que entubar e inducirle un coma. Nosotros estábamos, eso pasó de noche. Nosotros nos fuimos ese día para la casa, me acuerdo, con el ánimo muy arriba. Y esa noche ellos empiezan a llamarme a las 3 de la mañana. Mi número, los doctores lo anotaron mal. Mi número termina en 0438, ellos lo anotaron 0428. Entonces empiezan a llamarme y yo no contesto la llamada. Yo me entero al día siguiente a las... Uno no podía dormir con ellos.
a las 7:30, algo así, que el pediatra fue y nos llama, quiero que sepan que van a llegar y van a ver a su hijo entubado. Entonces, fíjate, en ese momento tú tienes dos opciones nuevamente, empezar a cuestionar por qué anotaron mal mi número o empezar a creer, oye, Dios me ama tanto que Él necesitaba que nosotros llegáramos firmes al día siguiente y cuidó mi sueño. O sea, ¿cuáles son las probabilidades de que se equivoquen en el celular? Claro. O sea, sí, pues son muchas, no sé cuántas serán, pero yo decidí creer que Dios estaba cooperando a mi favor. Entonces llega ese día, ya te voy a dejar hablar, llega ese día mi suegro por nosotros y entonces yo, entre otras cosas, estaba con mi hijo mayor que estaba alegre, yo recibo esa noticia, casi que me derrumbo porque me dio muy duro sentir que mi hijo se iba a morir y entonces llega mi suegro, me da un abrazo y me dice, todo va a estar bien. Ese pequeño todo va a estar bien tuvo la capacidad de, oye, yo necesito recuperar el ánimo y traerle paz a mi esposa. Entonces, así como él me la da a mí, te fíjate, empiezo a ver cómo en una situación tormentosa, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, y empiezo a contarme una historia. Dios está a nuestro favor. La situación está a nuestro favor. Aunque... Pero quiero echar un poquito para atrás y quiero que le des pausa a eso porque sé que ibas a decir una cosa súper profunda. Porque creo que dijiste el número 3 y vas entrando el número 4. Ajá. Ya sabes. Claves para vivir una vida donde los milagros sean constantes y normales en tu vida. Número 1, ¿qué dijimos? Tienes que acordarte, por favor. No me acuerdo qué dijiste. Estábamos hablando de... El segundo es caminar y creer por encima de tus circunstancias. Exacto. El segundo es caminar en la tierra. El primero ya me acordé. El primero es abandonar el cuestionamiento constante claro, de por qué llegaste a necesitar un milagro. Número 2 es caminar en la tierra porque un milagro es el destello de la voluntad de Dios en la tierra. Quiere decir que en la tierra tienes que hacer lo natural, lo que corresponde. Y número 3, me gustó eso de la pizza en medio de esa situación porque yo creo que es conectar con la naturaleza de que somos un creador de realidades. O sea, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un creador. Dios crea realidades, crea ambientes, crea atmósferas. Y eso que tú hiciste, al final fue crear una realidad diferente en medio de esa situación. Eso puede significar dar en medio de cuando tú necesitas, es crear una realidad diferente. O sea, sí, eso te llena el alma. Te llena el alma, pero te conecta con el potencial creador que tú tienes adentro. Y es algo que suena muy tonto, puede sonar muy abstracto y muy vibroso, quiero empezar a aterrizarlo, pero finalmente a veces los milagros suceden a través de ti. Y tú tienes que estar conectado con esa naturaleza de creador para poder decir las palabras correctas, actuar de manera correcta, porque tú eres un creador de realidades. Y si no conectas con esa mentalidad, podrías perder de vista que Dios quiere usarte a ti para el milagro que necesitas. Ahora, ¿estás de acuerdo con ese, el número 3? Sí, total. Y entre otras cosas, luego de que ocurrió eso, antes de ir al 4, Carlos fue con Nati a orar por Milán. Me acuerdo que le pregunté a la enfermera qué podemos hacer cuando lo vi así. Y en estos momentos donde tú te das cuenta que la situación está grave y nos dice, ¿ustedes conocen un sacerdote o un pastor? Entonces yo le dije, sí, yo conozco, llámenlo. O sea, imagínate, No te puedes imaginar la situación. Esa situación. Claro, entonces yo no quería ni llamarlos porque estaba muy triste y Juli fue la que insistió. Ellos llegan allí y cuando voy saliendo, él me dijo, no quiero verte así. Acuérdate que tú traes la sanidad de Dios. Entonces, mientras que estás aquí, ora por todos los niños, que no solo estás aquí por tu hijo, estás trayendo la sanidad sobre todas las personas que están aquí. Entonces, ahora empecé a encontrarle propósito. Y te desconectas de tu necesidad y empiezas a conectar con ello. Yo estoy aquí para crear realidad alrededor. Con trascendencia, o sea, con algo más allá. Y fíjate que la Biblia dice, Dios hace que todas las cosas cooperen a favor de quienes lo aman. No está diciendo que Dios las causa, sino que ya que están, ahora Dios va a cooperar para sacar lo mejor de esa situación. Entonces, así lo vimos, así lo empezamos a ver y empezamos a creer que nosotros estábamos allí y que podíamos ser de bendición en ese lugar, en ese lugar específico. Y quiero aterrizar en el número 4 para ir cerrando. Un productor de podcast que tú conoces, un gran amigo, que siempre que nos pasamos me empieza a hacer caras y señales. O sea, tenemos que mantenernos en el tiempo de los episodios de podcast. Pero el número 4, me encantó lo que dijiste ahorita, y es, cuida la historia que te cuentas. O sea, para que los milagros sean constantes en tu vida, tienes que cuidar la historia que te cuentas. Y tú empezaste a contarte una historia diferente en medio de esa situación. Oye, Dios está a nuestro favor, todo va a estar bien. Finalmente esto que
esto que me cuentas de tu suegro, fue como buscar ánimo, buscar voces que te ayuden a contarte una historia diferente y completamente, en cierta palabra, distorsionada de lo que en realidad estás viviendo. O sea, estás viviendo una situación difícil, pero tú empiezas a contarte una historia de, hey, todo va a estar bien, Dios está a nuestro favor, Dios es bueno, los milagros nos suceden, y eso termina desatando Y lo fíjate, sobrenatural. déjame terminarlo. Yo sé que estamos ya, me va a pasar 2 minutos, pero Yo creo que la gente te da permiso. déjame terminarlo. El punto es que empezamos a creer que tú ibas a estar bien. No te puedo negar que muchas veces pasó la conversación por mi cabeza y si Milán no sale de esta, ¿qué? ¿Cómo yo voy a seguir hablando de Dios? ¿Cómo? Todo esto pasaba por mi cabeza. Sin embargo, yo decidí a creer lo contrario. El punto es que, bueno, empezamos a ver luego cómo empezó a mejorar, cómo empezó a mejorar, cómo empezó a mejorar. Y para hacer la historia corta, Milán logra sacar adelante, o sacamos adelante la situación entre todos, porque no fue solo él, los doctores, todos salimos adelante. Y luego tengo una conversación con Lucas. Y no sé si, bueno, la gente no sabe quién es Lucas, pero Lucas es el director de nuestra banda. Él vivió por una situación similar. Él me cuenta que al saber que yo estaba en esa situación, él incluso se le salieron las lágrimas porque es muy doloroso ver a tu hijo así. Pero la situación de Lucas terminó diferente a la mía. Mi hijo hoy está sano, el hijo de Lucas está en el cielo. Parecieran situaciones diferentes. Y esto, vamos a tener que hacer otro podcast para explicarlo. Sí. Pero la base de nuestra fe se basa en la vida eterna y en que hay vida después de la muerte y que estaremos mejor en el cielo que aquí en la tierra. Entonces, para los dos experimentamos un milagro. El hijo de Lucas se sanó, solo que está en el cielo. Mi hijo se sanó y sigue viviendo aquí en la tierra. Entonces, esto no lo estoy diciendo yo, esto me lo dijo él. Entonces, mira la historia que te cuenta, lo determinante que puede ser en tu caminar en esta tierra. Sí, porque para tú poder llegar a esa conclusión, la historia que te cuentas es que Dios es bueno. Dios es bueno. Y eso se vuelve un filtro para cómo ves la vida. Exactamente. Porque yo entiendo que tú puedas estar viendo este podcast y tú dices, eso está muy distante para mí en este momento porque quizás tú estás experimentando una crisis y necesitas un milagro y tú no ves otra salida. Pero más allá de eso, poder llegar a esa conclusión es simplemente descansar en que Dios es bueno. O sea, se necesita demasiada profundidad en el amor de Dios para poder llegar a esa conclusión. Y no se puede solucionar en un podcast, es mucho más profundo que eso. ¿Con qué resumo yo o con qué cerramos esto, Pipe? Para decirle a la gente que todos tenemos la oportunidad de ser agentes de ese destello del cielo en la tierra. O sea, eso no es para unos más que para otros. Todos tenemos la oportunidad de ser ese canal que genera ese destello a través de nuestras palabras, a través de nuestra fe, a través de lo que hacemos, porque la fe implica movimiento. Y entonces podemos ser ese destello del cielo en la tierra. Y entonces, sin importar qué situación tú estés viviendo, hay una definición de propósito que una vez me enseñaron que me encantó. Y es, tú cómo sales de ciertas situaciones y luego le enseñas a otros que están atravesando por lo mismo a salir de esa situación. Tú puedes ver que a pesar de tu situación, hay, como dice la canción, amanece de nuevo. O sea, va a haber un futuro mejor para ti porque finalmente Dios está operando a tu favor y luego al salir de esa situación, tú vas a poder ayudar a otros que están viviendo lo mismo a salir de esa situación así como tú lo viviste. ¿Qué es un milagro? Y un milagro es esa manifestación de Dios aquí en la tierra. Yo he estado de pelea con mi esposa y acercarme a ella y que prevalezca el amor por encima del orgullo es un milagro. Que nosotros podamos perdonarnos por encima del odio es un milagro. Que nosotros podamos compartir en comunidad en vez de, yo qué voy a saber, del egoísmo es un milagro. Que nosotros podamos disfrutar del deporte que nos gusta. Mañana vamos a ir a surfear por tu cumpleaños. Es un milagro porque entonces podemos experimentar de lo que Dios nos prometió a través de nuestra sanidad. Entonces, en resumen, Golita Felpa me decía que soy romántico. Cada día es un milagro y cada día es la oportunidad de experimentar milagros en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Me encanta eso porque dijiste muchas cosas que se podrían perder dentro de lo natural, pero que tú le das la connotación de milagro y eso creo que es demasiado valioso. Finalmente yo quiero, y la intención de hacer este episodio contigo, es que todos los que están viendo esto se vuelvan esa persona como tú que todo el tiempo está celebrando milagros, está celebrando las cosas pequeñas, celebrando que pagó algo, celebrando una pequeña victoria, celebrando eso que podría ser natural como milagros porque escogen el hecho de que la vida es espiritual y de que Dios está con nosotros todo el tiempo y en todo momento y que puedes estar viviendo milagros en tu vida y tienes que conectar con eso y ni siquiera te estás dando cuenta. Y así como hay milagros pequeños, de pronto tú estás viendo esto porque necesitas un milagro
contundente. Nada es imposible para Dios. O sea, nada es imposible para Dios y tienes que descansar en el hecho de que Dios es bueno. Finalmente tú no puedes forzar el milagro, sino que puedes asociar tu mente a todas estas 4 cosas que te dijimos y finalmente eso descansa en el hecho de que Dios es bueno, de que tú tienes la naturaleza de creador, de que no importa por qué llegaste a la necesidad, de que tú estás haciendo lo que puedes en la tierra y todo esto que hemos hablado. No hace sentido sin la bondad de Dios y el amor de Dios. Finalmente eso es el centro de todo lo que hacemos. Quiero que te despidas de la gente de este episodio de Talks, por favor. Bueno, chao. Yo declaro que experimentarás milagros en tu vida hoy mismo. Experimentarás esos destellos del cielo en tu propia vida.